Clase número 10. Wow. Gloria a Dios por eso. Si alguien tuvo alguna duda de la profecía y todo eso, fue una clase muy extensa, fue una clase con mucho contenido. Pues primero que nada yo te animo a que la vuelvas a ver, gracias a Dios que las clases que tenemos, la diferencia con los institutos donde yo estuve, va, a lo mejor algo no nos quedaba tan claro y ni modo, o sea, tenía que continuar o decías, oh, esta clase estuvo buenísima y ya, ahí se quedó por toda la eternidad. Pero aquí tienes la oportunidad de poder ver esos detalles que a lo mejor dije muy rápido por mi imperfección, ¿verdad? Yo lo dije tal vez muy complejo, pero a lo mejor cuando lo vuelvas a leer, lo vuelvas a ver, se te aclaren más las cosas. Entonces, primero que nada, te animo a que veas la clase de nuevo en YouTube. En segundo lugar, como siempre les digo, pero muy pocos realmente hacen, que si tienen alguna duda, de verdad, mándenme un mensaje, con gusto podemos volver a platicar algo de lo que vimos. Ya que la profecía tiende a ser un poco temida entre los creyentes, pero yo creo que hay grandes lecciones de Dios para nosotros a través de ella. Bueno, vamos a comenzar. Se ubican por favor en la página 49 de nuestro libro, el capítulo 8. Donde ya pasamos las formas literarias. Las formas literarias ya las pasamos y ahora estamos en las figuras literarias, ¿ok? Las figuras literarias. En la definición, pues definición de, como si hubiera examen, ¿va? Definición de examen sería, es un recurso literario que se emplea para enriquecer o facilitar un texto. Por ahí tuve 2 o 3 personas que dijeron, es que qué complicado eso. Pues en realidad no, en realidad están hechas para facilitarte el texto. Y tú y yo hablamos con un sinfín de figuras literarias. Acabo de emplear una hipérbole, un sinfín de figuras literarias para enfatizar de que hablamos con muchísimas figuras literarias. ¿Se acaban de dar cuenta? Tal vez lo que es complejo un poco es aprenderte cuál es cuál. A lo mejor eso te creo que sea un poquito complejo, ¿no? Como de tener que estar diciendo, ¿y cuál es esto? ¿Y qué es esto? Eso tal vez estoy de acuerdo contigo. Pero una vez que le agarres la onda a cómo funcionan las figuras literarias, yo creo que tú entiendas, no, porque no hay solamente 10 figuras literarias en la Biblia, hay muchas más. Iba a volver a decir un sinfín de figuras literarias, pero hay muchísimas más. Y de palabras que hasta me cuestan pronunciar, una sinécdoque, metonimias y etcétera. Ya ni me acuerdo de los demás nombres. Pero creo que estas 10 son las más populares, ¿ok? Por eso es que la estamos empleando. Hay una que estaba pensando en cuál es esta figura, pero no la investigué más. A ver si alguien por allá o se la sabe o la investiga. Es esta que empleamos para suavizar, por ejemplo. Y José no conoció a María hasta que el niño nació. Pues no es que eran desconocidos, ¿va? Sino que habla de que no tuvieron relaciones sexuales. Y durmió a los 120 años, ¿no? No es que se fue a dormir, sino que murió, ¿va? Ahí esa figura también es muy popular en la Biblia. Pero bueno, muy popular entre comillas porque no recuerdo más ejemplos más que estos que te estoy diciendo. Sin embargo, con estos que aparecen en nuestro manual, estos 10 ejemplos, yo sí podría decirte varios. Entonces, es un recurso literario que se emplea para enriquecer o facilitar el texto. Y para mí,
sea, desde que empezamos método inductivo, esta es la lección en la que yo quería llegar. O sea, me encantan las figuras literarias. Me fascinan. Siento que hacen de la Biblia un libro todavía muchísimo más rico. ¿No? Es como que, ¿en serio tiene todo eso la Biblia? O sea, me fascina eso, ese concepto, ¿no? De, wow, me asombra ver todas estas figuras literarias de escritos que tienen miles de años, ¿entienden eso? O sea, padrísimo, a mí me fascina este estudio. Pero bueno, para que diferenciemos entre una forma literaria y una figura literaria, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Yo espero que al menos esa diferencia sí te sea clara. La forma literaria o género literario son narrativa, poesía, epístolas, profecías, y le pusimos ahí parábolas por su extensión y complejidad, ¿no? Digamos que esas son las 5 formas literarias. Bueno, quitemos parábolas porque la verdad es que queda muchísimo más con figura literaria, pero es narrativa, poesía, epístolas y profecías. Digámoslo así. Esas son las 4 formas literarias en la Biblia, en general, porque hay discursivas y hay biográficas y no sé qué cosa, pero se encierra muy bien en 4 figuras, 4 formas literarias: narrativa, poesía, epístolas y profecía. 4 figuras literarias. Entonces, tú miras un libro de la Biblia. Les voy a decir un libro cualquiera y ustedes me digan su forma literaria. Eclesiastés. Poesía. Poesía. Venga, Juancho. Uy, chica, como rayo fue eso. Buenísimo, Juancho. Eclesiastés es poesía, ¿no? Aunque es un poco raro porque se llama poético. Ahí la hermana Alma nos va a decir después cuando lleguemos allá en panorama del Antiguo Testamento. Pero efectivamente, ¿no? Todo el libro de Eclesiastés lo trazamos como un libro poético, ¿no? Digamos, otro libro, ¿qué quieren? Sofonías. Fácil. Profecía. Profecía, muy bien. Después de Isaías, todos los demás son profecías, ¿verdad? Profecía, muy bien. Entonces, todo el libro de Sofonías es un libro profético, ¿no? Por ubicación te ayudan. Sí, de hecho, esos lo hablamos, ¿se acuerdan cuando vimos en la introducción de las formas literarias? Que la Biblia no fue puesto nada más los libros porque sí, por donde sea, sino que de hecho fueron separados específicamente en sus formas literarias. Ahora, uno más. Tito. ¿Tito qué es? Mi primo. No. ¿Tito qué es? Sin miedo. Narrativo. No. Tito. Epístola. Epístola. Acuérdense que en el Nuevo Testamento solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos son narrativos. Todos los demás son epístolas, porque acuérdense que los que tienen nombre también o sea, siempre están puestos en su destinatario desde Romanos hasta Hebreos. Es su destinatario. Pero en realidad podría ser primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta quinceava de Pablo, porque son así, todas son de Pablo, ¿no? Pero como están puestos hacia su destinatario, Tito fue Pablo escribiéndole a Tito, ¿no? Epístola, excelente. Primer libro de Reyes. Narrativa. Sí, es narrativo. Ahora, Ya entendí. todo todo el libro tiene una forma literaria. Ahora, la figura literaria no abarca un libro, no abarca ni siquiera un capítulo entero. Abarca unos cuantas frases, unos cuantos versículos,
Tal vez la reiteración y la parábola puedan abarcar tal vez un capítulo entero, pero no abarca todo el libro, ¿ok? O sea, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en extensión, el cómo está escrito todo el libro es la forma literaria, pero dentro de esta forma literaria encontramos diferentes figuras literarias. Un libro está escrito de una forma y puede incluir tantas figuras literarias como les sean necesarias. La forma literaria es cómo se clasifica todo un libro, en cambio la figura literaria es cómo se clasifica un grupo de palabras. ¿Ok? Para que lo tengan. Entonces, la forma literaria está grandota, ¿verdad? Pero la figura está más pequeña. Libros en la Biblia, pues ninguno se encuentran en toda la Biblia. Ya vimos algunos ejemplos en la poesía, ya vimos algunos ejemplos también en la profecía de la clase pasada, pero en realidad estos están en toda la Biblia. Y de hecho, sin querer queriendo, te puse así súper variado los ejemplos entre todas las formas literarias. ¿Cómo estudiarlo? Pues ya que es diferente a las formas literarias, veremos unos cuantos puntos, quise decir, supongo, para su mejor entendimiento. Del inciso A al C, todas las formas serán lo mismo, solo el D y el E cambian, ya sabes, eso es lo de siempre. Ahora, esto es importante, en las preguntas del reportero, pregúntate qué figura literaria es, te puede ayudar. ¿En qué forma literaria está ubicado? Eso es muy importante. ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿Cuándo la dijo? ¿Qué dicen los versos anteriores y posteriores? Ahora me voy a saltar al contexto. Cuando dice busca el contexto en el inciso E, esto quiere decir que te fijes en todo lo que dice alrededor de la figura que estudias. Recuerda que solo se usa para enriquecer una enseñanza. Así que es importantísimo los versículos que van a ver alrededor. La historia que aparece alrededor es muy importante porque por la historia, por los versos anteriores y posteriores, es que se está usando esa figura para decir lo que tenga que ver con el contexto. Nunca va a querer decir algo diferente al contexto del cual fue dicho. Así que es muy importante que cuando te topes con una figura literaria y tú quieras averiguar su interpretación correcta, su enseñanza correcta, es muy importante que leas los versículos alrededor. ¿Estamos en la misma página? Y aquí, perdón, y obviamente esto nos va a ayudar, que creo que es un error que se comete, o sea, sí se comete, el querer de repente agarrar una figura y sustentar una doctrina, cuando está hablando, cuando es una figura, no es... creo que aquí es donde entra esta parte súper fina de saber separar lo literal de lo que no es literal, ¿no? En la Biblia. Pues en ese sentido, un maestro nos enseñó que la regla de interpretación de que la Biblia se interpreta literalmente es en cuanto a su forma o figura literaria. O sea, digamos que la regla se sigue aplicando. Pero cuando entendemos que esto es una figura literaria, entonces la vamos a interpretar como figura literaria o como forma literaria, no forma, o como lo que sea, ¿no? Pero siempre nos vamos a ir apuntando a interpretarla correctamente. Es lo que está diciendo la hermana. Y exactamente una cosa que creo que no se dice en el capítulo, pero que tiene todo que ver como estaba diciéndonos ahorita la hermana Alma. Así como en las parábolas no sacan doctrina, porque la parábola es una figura literaria, ninguna otra figura literaria saca doctrina. ¿Qué es doctrina? Digamos que las doctrinas son donde se basa nuestra fe, ¿no? Como se acuerdan que cuando veíamos las parábolas, alguien interpretó una parábola erróneamente para decir que Jesús y Satanás eran hermanos, y nada que ver, ¿no? Porque la parábola, para empezar, hablaba de otro tema muy diferente. De la misma manera en esto, ¿no? Se me ocurre ahorita que hablábamos la semana pasada de Isaías cuando dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, ¿no?
Saquemos una doctrina ya, blasfememos un poco. Señor, perdónanos. Es solo un ejemplo. Quiere decir entonces que los que seguimos perseverando y esperando, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a convertir en ángeles porque nos van a salir alas. No. Ya ven cómo es posible agarrar una figura literaria que en este caso o puede ser una comparación o puede ser una analogía también, puede ser. Pero agarramos esa figura literaria que en realidad quiere decir que esperemos en el Señor y Él nos va a renovar nuestras fuerzas y bla, bla, para sacar una doctrina que nada que ver. Entonces en las figuras literarias nos sacan doctrinas para que la subrayemos y entendamos. La interpretación, ya saben, seguimos las reglas y específicamente las reglas, ¿no? Pero es que la regla dice que se debe interpretar literalmente. Sí, literalmente es una figura literaria. Así que, como figura literaria. Pero bueno, Isaías 55, 10 y 11, yo no sé si me fui un poquito más complejo, pero sí, Isaías 55 del 10 al 11 fue un poco más complejo, pues tienes que entender que ya estás en la clase número 10 y que en algún momento tenemos que acomplejarnos un poco. Pero Isaías 55, 10 y 11, precioso verso acerca de la palabra de Dios y que todo el momento lo están usando todos los hermanos, ¿no? Es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sí, y tienen razón. Ahora, ¿en qué contexto y cuál es la interpretación completa de este pasaje? Bueno, yo espero que lo hayas llegado, pero miren qué precioso, ¿no? Que así como la lluvia y la nieve no regresan, o sea, la lluvia y la nieve que estaba diciendo ese pasaje de Isaías, van y cumplen un propósito, y me encanta que el Señor dice, hará lo que yo quiera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Sí, trae un fruto, porque normalmente dicen después de predicar, no, acuérdate que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sí, no regresa vacía, estoy de acuerdo, pero tampoco quiere decir que va a cumplir el propósito que tú tienes para darla. Va a cumplir el propósito que el Señor tenga para la palabra, ¿me entienden? Porque Él va a hacer lo que Él quiera con su palabra. Asimismo, yo ahorita quisiera que todos entendiesen lo que estoy diciendo y salgan de aquí súper animadísimos para ir a la escritura y todo eso, pero a lo mejor no va a pasar eso. Pero está bien, porque el Señor va a hacer lo que el Señor quiera hacer, ¿no? Y así uno de ustedes salga animado y los otros demás digan, nada, qué aburrida clase, pues se va a hacer lo que el Señor quiera hacer, ¿me entienden? Y a lo mejor en algún futuro haga clic y digas, a eso se refería a Jacir cuando dijo, va, porque eso es lo que hace el Señor, ¿no? Y a lo mejor ni te acuerdas de mi nombre, pero vas a decir, eso se refería a esta regla, ¿no? Buenísimo, porque el Señor va a hacer lo que Él quiera hacer y siempre va a dar el fruto que el Señor quiera que dé. Nos podemos extender a ver los detalles de esa versículos, pero no es la clase para eso. Siguiente página, en la página 50, vamos a ver ya los ejemplos de las figuras literarias. Aquí es donde nos empezamos a complicar un poquito con la terminología. Pero, repito, entendámoslo, ¿ok? Entendamos que las figuras literarias fueron hechas para facilitarnos, y así sea la que sea y que ni me acuerdo de su nombre, sé que en realidad hay una verdad detrás de esto que es lo que se me quiere enseñar, y con eso voy a estar más que servido, se los prometo. Existen muchísimas figuras literarias, de las cuales solo estudiaremos de las 10 más significativas. Ahí está el siempre fiel panadero afuera de mi casa. Pero bueno, empezamos con la primera, que dice símil o comparación. Estos son los términos con los que se le llama. Y está fácil, ¿verdad? Una comparación, pues, ¿qué es? Consiste en comparar dos cosas, o tres cosas, o cuatro cosas, pero en caso escritural, dos cosas. Siempre va conectado con un cómo. Esa es la clave. Un cómo, semejante a sí mismo. Lo vimos con poesías. El ejemplo que utilizamos en la página 21 fue: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para entender cómo clamaba el alma
si no me equivoco, de David, en ese momento, él usa una comparación y se compara como un siervo que tiene sed, empieza a bramir y no se satisface hasta que llega a la fuente. Para eso se utilizan, ¿me entienden? Para dar como a veces no sé cómo describirme y empiezo a usar, y empiezo a compararlo, ¿no? Empiezo a usar ejemplos. Y hablando de ejemplos, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado? No, hombre, estaba tan cansado que cayó como una roca, ¿no? O no, ¿sabes qué? Dormí como bebé, ¿no? O es que estés duro como el acero, ¿no? O sea, nosotros usamos también esta figura de comparación mucho tiempo, muchas veces. Dos ejemplos en la palabra de Dios. Jeremías 23-29, que es un libro. Jeremías es Profético. excelente. Y dice Jeremías, entonces, no es mi palabra. Entonces, ojo, ¿cuál es el énfasis entonces de la comparación? Hablarnos de la palabra de Dios. Aquí está diciendo Jeremías, está hablando de la palabra. Ahora, nos va a usar dos comparaciones para hablarnos de cómo es la palabra de Dios. ¿Cómo es? Como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. O sea, adiós a los predicadores motivacionales que solo hablan de cosas bonitas. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Podríamos interpretar que nuestro corazón a veces duro como la piedra y la palabra de Dios a rompernos. Ahora, cantares. Cantar de los cantares, ¿qué es? ¿Qué forma literaria tiene? Poético. Poético, poesía. Y este versículo que Salomón le escribió a la Sulamita, bien se lo pudo haber escrito yo a Sherry. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Y qué es el énfasis que está haciendo aquí? Imagínense, puros espinos, de repente una florecita ahí, que destaca entre las demás, ¿no? Eso es lo que está dando a entender. Como Sherry también, ¿va? La cosa es que esto se utiliza en todas partes. Por ejemplo, 1 Pedro 5:8, ¿se acuerdan que dice, por lo tanto, velad? Porque así el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Para que entendamos cómo anda Satanás, anda como león rugiente, ¿no? Simplemente buscando su siguiente presa. Entonces, tenemos que estar alertas. Pero bueno, creo que entendemos la comparación. Así que me la voy a seguir porque era la más fácil, creo yo. La segunda es la metáfora o analogía. Algunos la ponen diferente, la analogía de la metáfora. ¿Saben cuál es la diferencia entre comparación y metáfora? Que no utiliza un cómo. Que simplemente se va así con el ejemplo. Por ejemplo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esto no quiere decir que Jesús literalmente es una puerta, ¿verdad? Es una metáfora. Quiere decir que es como una puerta. Porque es como una puerta porque a través de él se entra. ¿Ya ven? Esa es la metáfora. Es importante recalcar que solo en la forma en que se usa se aplica. Esto es muy importante, familia. Anoten esto. No prestes atención a los detalles que no se mencionan. No prestes atención a los detalles que no se mencionan. Se utiliza de la manera en que está siendo utilizada. Porque de repente dijo Jesús, yo soy la puerta. Entonces diríamos, no, pues las puertas tienen una manija, ¿no? Y entonces la manija es la gracia de Dios. Y ya empezamos a malinterpretar la cosa, pues. Nada que ver. En el sentido en el que se usa la metáfora, es en ese mismo sentido.
Aquí dice Jesús, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por medio de mí. O sea, es por Cristo que entramos y obtenemos la salvación. Esa es la idea detrás de la metáfora de la puerta. Vestidos de toda la armadura de Dios. No quiere decir, familia, que nos vamos a vestir de soldados el próximo domingo. Vamos a parecer obra de teatro, ¿va? Yo conozco una iglesia donde les dan espadas para irse a guerrear. Una grandotota de aquí donde vuelan como las águilas. Ahí. Aquí está su espada, hermana. Su ministerio de intercesión y les dan espadas para irse a guerrear. Pero es que ese es el peligro, exactamente. Ese es el peligro de no entender las analogías, las metáforas. Es una metáfora. No quiere decir que nos pongamos y nos vistamos literalmente de estas ropas, sino que nos vistamos de las cosas que dice allá. Que utilicemos el escudo de la fe. No quiere decir que vamos a ponernos un escudo que diga fe, sino que usemos nuestra fe como escudo. Y que usemos la palabra de Dios como esa espada. ¿Me entienden? Pero es la metáfora, solo porque no dice cómo, pero sigue siendo una metáfora que te da una intención detrás de la analogía que está usando. Y la usamos nosotros mismos también. No, hombre, es que el tiempo es oro. No, el tiempo literalmente no es oro, ¿me entienden? Pero esa frase se dice como para que digan que el tiempo es valioso, ¿no? Y tampoco se dice es que el tiempo es como el oro, ¿no? Literalmente la frase es el tiempo es oro, ¿no? O se te cayó un tornillo, ¿no? Ponte las pilas. No, hombre, es que estás en las nubes. ¿Me entienden? Usamos analogías todo el tiempo también. Hay muchísimas más, estoy seguro, ¿no? Pero entendamos las analogías. Y miren cómo también funcionan estas analogías. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No literalmente van a ser palabras como yo soy la puerta o vestidos de toda la armadura de Dios, sino que esto también es una analogía de que Jesús está a la puerta y dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ahí quiere decir entonces que Jesús está a la puerta de nosotros, de nuestro corazón, y de hecho, bajo el contexto, está a la puerta de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia. ¿Cómo es que es la iglesia de Jesús y Jesús estaba afuera? Pues chica, qué terrible que el Señor nos libre de caer en eso, pero ven cómo es una analogía también, que el Señor quiere ser el centro de nosotros, entrar, tener comunión con nosotros, ¿se acuerdan? Y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Acuérdense que la comida habla de comunión. Entonces, así funcionan también las analogías. A veces no lo vas a encontrar como una palabra, como decir, yo soy la puerta, pero a lo mejor sí como, no sé, si este versículo dijera, el que por mí entrare será salvo, nada más, pues también podríamos pensar que es una analogía como si Jesús fuese una puerta. ¿Sí me están entendiendo? O sea, la analogía no literalmente debe de decir una palabra que sea la palabra que se usa para la metáfora, sino que se utiliza también en este ejemplo como Apocalipsis 3:20. Continuemos. Antropomorfismo. Esta es una de esas palabras complicadas que me gusta mucho decir. Antropomorfismo. Me hace sentir inteligente, familia. Consiste en utilizar rasgos humanos en lo que no lo es. Por ejemplo, en Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu, por lo tanto no posee un cuerpo físico, pero para nuestra mayor comprensión se usa esta figura. Y te voy a mostrar 3 tipos diferentes de antropomorfismos. El Señor es espíritu y no necesariamente únicamente es con el cuerpo físico, ¿ok? Sino que de hecho también es en las demás cualidades humanas que poseemos. Ahorita se los voy a explicar.
Primera de Pedro, ¿qué forma literaria es? Epístola. Epístola. Epístola, así es. Hasta Judas, desde Romanos hasta Judas, todas son epístolas. Y de hecho, no hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que ahí por ahí lo puedes ir repasando en tu mente y decir, ¿va antes de Judas? Ok, epístola. Sencillo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Poderosísimo versículo. ¿Qué quiere decir bajo la poderosa mano de Dios? Pues literalmente quiere decir bajo Dios, bajo su poder, bajo Él. O sea, humillémonos bajo el Señor. Pero para que sea una más entendido todavía, el Señor está así y nosotros por debajo, en humildad, ¿no? O sea, es una figura literaria, no es literal, pero se utiliza para nuestra mayor comprensión. Otro ejemplo que no tiene que ver con rasgos físicos, como los ojos del Señor están sobre el justo, ¿no? Que el Señor, no, o sea, o cualquier otro rasgo físico. Miren esta es una de mis favoritas. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y tú dices, sí, es que eran tremendos. Bueno, hay un problema pequeñito. Le voy a pedir favor a mi papá, si puede buscar Números 23:19, por favor. ¿No? Números 23:19. Ya no entendí si sí lo estás buscando o no. ¿Sí lo estás buscando? Lo leo. Sí, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amén. El problema con pasajes como Génesis 6:7, y a mí me ha tocado que ateos utilicen este tipo de pasajes y los comparen con Números 23:19, para mi sorpresa sabían más que yo, porque en ese momento yo ni sabía en dónde se ubicaba ese pasaje de que el Señor no se arrepiente. Dice, entonces, pues hay un error en la Biblia, ¿no? Porque en un pasaje dice que se arrepintió y en el otro pasaje dice que él no se puede arrepentir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, noten que en Números dice que esa es una característica de hombres. ¿Ya ven? Antropomorfismo. Obviamente entendiendo el contexto de Génesis 6 y yéndonos a la palabra original de Génesis 6, nos daremos cuenta que este supuesto arrepentimiento del Señor, pues habla del dolor que tenía el Señor por haber creado al hombre y que el hombre se desviara tanto. Habla de cuánto le dolió, que el Señor, o sea, se dolió en su corazón por haberlos creado. Hay un par de pasajes, creo también, que habla del arrepentimiento del Señor, pero el Señor no se arrepiente. De otra manera, hasta Noé hubiera arrasado, pues total sí iba a ir con él. ¿Me entienden? Pero aún así la raza humana continuó. No es porque se arrepintió. Acuérdense que arrepentimiento bíblico, pues, que es cambio de lugar, ¿no? Si el Señor se hubiera arrepentido literalmente, los hubiera matado a todos y hubiera hecho una versión 2.0. Pero no vemos eso. No vemos eso. Entonces, quiere decir que no se arrepintió literalmente.
quiere decir que es un antropomorfismo, y donde se utiliza una palabra que nosotros podamos entender mejor para expresarnos el corazón detrás de este verso. El Señor le dolió. Y qué difícil verso. Me gustaría quedarme a analizar cada uno de estos versos, de verdad. Sobre todo porque el arrepentimiento, familia, quiere decir que cometiste un error. Y Dios no comete errores. Pero bueno, Santiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver, ¿a quién se lo pedimos? Mi amor, ¿será que seas tan amable de buscar Santiago 4:8 y leérnoslo? Este es otro de mis favoritos. Ya sé, yo tengo muchos favoritos, pero entre más lees la Biblia, más te vas a dar cuenta que vas a tener muchos favoritos también. Pero Lucas 4:8 es uno de mis antropomorfismos favoritos. ¿Puedes leerlo, por favor? Perdón, Santiago 4:8. Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perdón, mi amor, por interrumpirte. Ese es el antropomorfismo. ¿Por qué? ¿Cómo esto es un antropomorfismo? Pues porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. O sea, yo me alejo aquí y aquí está cerca el Señor. Y me alejo para acá y aquí está cerca el Señor también. Pero Santiago, el énfasis de que él utiliza esta figura literaria es para hacernos entender que cuando tú te acercas a tener esta comunión con Dios, el Señor pues se siente más cerca, ¿va? Como para darte a entender que debes buscarlo más. Dice Santiago, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. ¿Ya ven? No necesariamente rasgos físicos, también son cualidades que entendemos humanamente hablando. Ahora, como el antropomorfismo, antro tiene que ver con hombre, en la raza humana, zoomorfismo es de zoo, pues fácil, va, zoológico, tiene que ver con animales, ¿verdad? Consiste en utilizar rasgos animales en lo que no es. Parte del antropomorfismo, ahorita que se me acaba de ocurrir esto, que vivimos hace unos meses, tal vez un año, ya ni me acuerdo, está la famosa parte femenina de Dios, ¿no? Que el Señor amamantará con su pecho, es un antropomorfismo, para entender que el Señor es el que nos sostiene, el que nos nutre, todas esas cosas. Porque de otra manera, así como el Señor entonces también tiene su lado femenino, entonces también tiene su lado animal. Y el Señor es animal. Eso es pura blasfemia, ¿no? Pero los rasgos se utilizan para darnos a entender mejor esos aspectos de Dios o de lo que sea que esté utilizando. Dos ejemplos. Salmos. ¿Salmos qué tipo de forma literaria es? Es la mayor representación de Poesía. poesía, poético. Muchas gracias. De una vez, para que no se muteen. ¿Isaías qué es? Profético. Profético, gracias, Juancho. Entonces, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense, la primera frase, el primer verso, la primera línea es un zoomorfismo, porque bajo sus alas Él te cubrirá. ¿Y cuál es la intención? Ni siquiera la tenemos que inventar, ahí mismo lo dice. La intención es que entendamos que con el Señor estaremos seguros. Ahí dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí está. Para que entendamos la seguridad de cómo el Señor nos arropa, ¿no? Y la siguiente frase, escudo y adarga es su verdad, pues es una metáfora.
¿verdad? La verdad, pues no es un escudo, tampoco es una adarga, pero es una metáfora. El siguiente dice, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, nuestro favorito, ¿va? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estaremos ligeros en el Señor. Y lo mismo dijo Jesús, ¿no? Que su yugo es fácil y ligera su carga. Zoomorfismos, hay más. Y los usamos también. Es que ando trabajando como burro. ¿No? Que ellos se llevan como Hambre de perros y perro. gatos. Mande. Tengo Pata de hambre perro. de perro. Ah, tengo hambre de perro, pero pata de perro también, ¿no? Porque anda así de Ando de que pata por de todas perro. partes. No, hombre, viene a paso de tortuga. ¿Ah? O sea, son zoomorfismos, los usamos también. Lo mismo aparece en la palabra de Dios. Por eso me gusta mucho, porque hablamos como aparecen estas figuras literarias. Pero bueno, aquí viene, yo creo que la favorita de todos los dramáticos. Hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? No la hipérbole en matemáticas, eso es muy diferente. Pero la hipérbole en literatura... En el plano X, en el plano Y, se intersectan. Ah, no, hombre, sí. Mi dolor de cabeza en la preparatoria, creo que esos eran las hipérboles. Pero en la hipérbole, en la literatura, es el dramatismo. Y de no me digan que no, demasiados exageraciones. De hecho, ahí está la definición. La hipérbole es una exageración. Todas las figuras literarias las usamos en nuestro lenguaje coloquial, esta no es la excepción, como cuando decimos, ya te lo dije 1000 veces. Cualquier parecido con la realidad con mi propia madre es mera coincidencia. Me estoy muriendo de hambre. Eso es una exageración, pues, porque ni te lo dijo 1000 veces, ni te estás muriendo, pues, ¿no? Solo se hace, ya te lo dije 1000 veces, es una exageración para enfatizar qué cosa, que ya te lo habían dicho varias veces. O me estoy muriendo de hambre, ¿qué estoy enfatizando? Que tengo mucha hambre, ¿no? No, vayan aquí a Walmart porque están regalando las verduras. No las están regalando, hasta es una exageración para decir que están muy baratas. No. Todo hombre que no sea yo usa esta hipérbole. No, hombre, es que eres la mujer más bella que existe. Todo hombre que no sea yo, porque yo sí lo puedo decir, pero cuando dicen la mujer más bella que existe, ¿no? No, hombre, cuando te fuiste lo perdí todo. Pues es una exageración, ¿no? Para enfatizar lo que le dolió. Ahora, en la Biblia también los encontramos. Ahora, no quiero ser polémico, pero miren cómo el ejemplo que les puse en Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Yo sí creo que hayan sido personas muy grandotas, pero aquí yo creo que hay una hipérbole muy marcada. Raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como langostas, o sea, pues sí, de hecho hay evidencia arqueológica de que existió una raza pues mucho más grande. Pero langostas, o sea, langostas, es como que digamos, una langosta normal, un insecto de estos, mide lo que mi celular. Nosotros éramos así para los de Anac. Nada que ver, pues, o sea, eso es muy exagerado. O sea, sí creo que hayan habido gente muy grande, tal vez, qué sé yo, 4 metros, que es el doble de nuestras personas altas, ¿no? Que miden 2 metros. Puede ser, pero así como langostas, es como la historia de
No me acuerdo cómo se llaman las historias esas famosas donde se ven a los gigantes y uno así chiquitillo, ¿no? Hay una historia muy famosa. ¿Lilliput? ¿Cuál? Gulliver. Lilliput, los Gulliver, sí, liliputienses, sí, el sí. Gulliver. Claro. Pero yo no creo que haya sido así, pues, ¿me entienden? Creo que esto es una exageración para enfatizar que ellos sean muy grandes. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pues Jesús vivió 33 años en la tierra, ¿no? Y si anotaran una por una, tal vez sí cupieran toda la tierra, pues. Pero el énfasis de Juan al decir esto era que hizo muchísimas más cosas de las que tenemos en la Biblia. Que hizo más cosas. De hecho, dato para ustedes y para mí, que somos estudiantes de la Biblia. Juan a eso se dedicó, a escribir lo que no se había escrito. Ya para las épocas de Juan, Mateo, Marcos y Lucas ya estaban allá y tenían varias historias iguales, por eso se les llama a esos tres los evangelios sinópticos, porque encontramos historias en los tres evangelios. Pero en Juan tenemos historias que no aparecen en esos evangelios y no lo hizo así como diciendo porque quiso omitir alguna de esas historias, sino precisamente porque se dedicó a escribir lo que no se había escrito. Y aún así incluyó muchas que ya estaban escritas, como la alimentación de las 5,000, la institución de la Santa Cena, pero él se dedicó a eso, se dedicó a escribir lo que no se había escrito. Lo mismo pasa con Apocalipsis. Ya en las epístolas, en los mismos discursos de Jesús, sabemos cosas del fin del mundo. Pero Apocalipsis, el Señor le dio una revelación y pues le hizo ver todo lo que vio para poner todavía más detalle en lo que no se había escrito, ¿no? Si se hubiera cerrado el canon con Judas, pues no habríamos tenido un libro que hable específicamente de la escatología. Y sin embargo lo tenemos porque Juan escribió lo que no se había escrito. Sus epístolas pues también hablan más de eso porque el caso de Primera de Juan tiene muchísimos mandatos que no encontramos en ningún otro. Y esto se hace porque él hace un énfasis extra en lo que no se había escrito. Pero la técnica para Juan 21-25 está en pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. ¿Ya vieron? Ahí hay una hipérbole. Y hay otra también que la encontramos en Mateo 3, del 5 al 6. Hermana Alma, ¿nos podría hacer el favor de buscar Mateo 3, del 5 al 6? Mateo 3, 5 y 6. Nos dice, Mateo sí. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gracias. Habla de Juan el Bautista en su tiempo de ministerio y que todo el país salió a ser bautizado por él. Pues imagínense, ¿no? Todo el país desierto porque todos estaban en el Jordán. A ver, no había nadie del país entero. Pues no, esta es una hipérbole, como para enfatizar la gran cantidad de personas que salieron. Para enfatizar que fue muy popular el ministerio de Juan el Bautista. Para enfatizar que probablemente la mayoría de judíos se bautizó con Juan el Bautista. O eran demasiados. No quiere decir que cambiaron de lugar, no todo el país. Pero bueno, así funciona la hipérbole en la escritura. ¿Ok? La siguiente, esa es nuestra favorita de los mexicanos, creo yo. La ironía, el sarcasmo, consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Todos la conocemos. La diferencia al decirla es el tono con que lo hacemos. Mayormente en la Biblia se encuentran en las burlas. Ahora, eso es un poco más complicado
porque al leerlas a veces no podemos ver el tono con el que se está diciendo. Pero como mayormente se encuentra en burlas, pues eso es un poco más fácil. Miren, por ejemplo, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Tal vez con mi énfasis de lo que yo acabo de decir, fue un poquito más entender la ironía. Pero obviamente Elías no creía que existiera otro Dios aparte del Señor, aparte de Jehová, aparte de nuestro Dios. Pero estaba burlando, pues, estaba siendo sarcástico. No, griten, se quedó dormido, por eso no les he respondido. ¿Me entienden? No, sí, segurito que sí. Ahí tienes la ironía, ¿verdad? No es lo mismo decir, wow, qué listo eres, a decir, qué listo eres, ¿va? No es lo mismo decir. Como que esta figura es muy difícil de detectarla en texto, ¿no? Tiene mucho más que ver con el tono de la voz que con lo que diga en realidad. Entonces, sí está, por ejemplo, no quiero polemizar en el tema, solo lo digo como ejemplo. Me acuerdo que algún pastor decía, hablando de las lenguas, que cuando Pablo dice, cuando está hablando del amor, ¿no? En Corintios, 1 Corintios 13, y que está diciendo que ni aun si yo hablara lenguas humanas ni angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y este pastor decía que el decir ni angélicas era una ironía, que era como así de, aunque yo hablara cualquier idioma del mundo o hasta los angélicas. Y dije, yo no dije nada, pero yo pensé, ¿cómo sabe cuál era el tono que estaba usando Pablo? El tono de voz que estaba usando Pablo. Ese sí está bien canijo. La cuestión con esto es el siempre que lleguemos a la conclusión de que alguien está usando una ironía en donde no es obvio, como este pasaje de Elías, poder siempre mantenerlo como opción, sobre todo los que enseñamos. Cuando enseñamos, no ser absolutismos, ¿no? Los absolutismos dañan la interpretación de la Biblia. Y decir, no ser absolutos y decir, es que esto es así, esto es una ironía, como aquel pastor que dijo eso, sino decir, puede ser que sea una ironía. Precisamente porque donde la Biblia calla, nosotros callamos. Si no lo dice la Escritura que así es, pues no. Y no hay razón suficiente como para creerlo, pues habrá algunos que hablan idiomas que no entienden, que a los que hablan lenguas, que puedan decir, no, es que ese pastor estuvo mal, ¿me entienden? Pero no hay en las explicaciones de Jesús cuando quiere decir algo. Por ejemplo, estás trabajando en el día de descanso. Ok, ustedes no trabajan el día de descanso. Ustedes, si se les cae un burro, o sea, o X, entonces no es irónico ahí. Pues, o sea, cuando él les demuestra con la acción o el milagro que ellos lo hacen, pues, irónicamente dice, y tú no lo haces. Va, les voy a decir que bajémoslo hasta este entendimiento. Incluso la ironía está puesta para que lleguemos más fácilmente a la enseñanza detrás del texto. Entonces, utilizando el pasaje de la hermana Alma en 1 Corintios 13, 1, que dice Pablo, aun si yo hablase lenguas, todas las lenguas humanas y aún las angélicas, ¿cuál es el énfasis? Cuando él decía que si aún yo hablase todos los idiomas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo, ¿no? Algo simplemente que da su sonido. Entonces el énfasis es en que lo importante no es las lenguas, sino el amor, ¿no? El énfasis en el pasaje que tú estás diciendo, si fue Jesús irónico o no, pues está muy cañón decirlo si sí fue o no fue. Pero el énfasis de Jesús fue que estaban actuando ellos de maneras muy hipócritas, porque cómo podían hacerlo con animales y no con el hombre que él iba a sanar, ¿no?
Entonces, ahí es donde debemos entender que no se trata de decir, esto es ironía, esto no es ironía, se trata de entender el mensaje detrás. O sea, toda figura literaria tiene como objetivo facilitarnos el entender más fácil a qué se refiere. Aquí te voy a dar otra ironía. En 1 Corintios 4:8, que dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Hay otra ironía de Pablo. Pablo, como es estudiado, hace mucho uso de las figuras literarias. O sea, sus escritos de Pablo son demasiado ricos y podemos encontrar muchas figuras literarias en los escritos de Pablo. Avancemos. Personificación. Es parecida la personificación al antropomorfismo. La diferencia con el antropomorfismo y la personificación es que se le da las cualidades humanas a objetos inanimados. ¿Ok? Cuando se le da a objetos inanimados, ahí vemos que es personificación. Pero si le quieres llamar una u otra, no vas a estar blasfemando mientras encuentres el significado detrás de esa figura literaria. Entonces, lo usamos también la personificación. No, hombre, es que el tiempo corre. Pues no literalmente le salen dos patitas, ¿va? No, es que le pegó el calor y un trancazo, ¿no? No, sus exámenes van a decir cómo está su salud. Pues no es que los exámenes van a hablar, ¿va? Pero entendemos, a través de las figuras literarias entendemos, ¿no? Como no es que mi banco me apoya. O sea, no es que el banco literalmente está así diciendo, adelante, Jazir, ánimo, ¿no? Sino que, bueno, ustedes entienden, no tengo que explicarles los ejemplos, pero se usa de esta manera, ¿no? Para dar a entender algo. Lo mismo pasa en la escritura. Isaías y Habacuc, ¿qué son? Profético. Profecía. Muchísimas gracias, así es. Y precisamente los dos están hablando en estos pasajes acerca del cautiverio de Babilonia. Qué curioso, porque no lo hice así a propósito. Cuando estaba revisando para darles más o menos de qué trataba, dije, oh, qué curioso. Fíjense qué dice Isaías acerca del cautiverio de Babilonia, cuando los babilonios iban a llevar en cautivos a los judíos. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Fíjense cómo dice, sus puertas se entristecerán. Literalmente las puertas no sienten, ¿me entienden? Pero es para dar énfasis a cómo va a ser ese momento. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. O sea, pues nada que ver, solo le está dando cualidades humanas a objetos inanimados. El énfasis de toda figura literaria entonces es darnos a entender el mensaje detrás. 8, para seguir avanzando, pleonasmo. Y más allá de los obvios, salir afuera, ¿no? Es como que quieren decir pleonasmos, pero hay un sinfín que usamos que no son tan obvios, ¿no? No, yo lo vi con mis propios ojos. Pues sí, pues no lo viste con los ojos de nadie más, pues. El hecho de decir, lo vi, pues no tendrías que decir nada más. Pero ahora, nota la definición. Repetición innecesaria para añadir expresividad. ¿Ok? No es simplemente por error, porque a veces decimos, a esta persona inculta, ¿cómo que salir afuera? Es obvio, ¿no? Inculta porque su Biblia de él, eso no se usa. No. No es por
simplemente ser incultos, sino de hecho, los pleonasmos que se utilizan bien, se utilizan para añadir énfasis, para añadir expresividad. Cuando tú dices, es que yo lo vi con mis propios ojos, lo dices para que te crean, para añadir credibilidad, o sea, yo lo vi, ¿me entienden? No es que van a venir, todos y cada uno de mis amigos estuvo allá, todos y cada uno. Sí, pues si son todos, pues obviamente cada uno de ellos, ¿no? Pero lo están haciendo para añadir énfasis, ¿no? Me lo dijo a mí. Sí, con simplemente decir me lo dijo, pues ya. No, cállate la boca. Pues sí, pues qué otra cosa te vas a callar, ¿no? No, mira, te lo vuelvo a repetir. Repetir, pues ya lo estás volviendo a decir, ¿me entienden? Pero son para añadir expresividad, así nos expresamos nosotros. Ahora, miren la expresividad en la Biblia. Génesis 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pues uno podría decir, ¿no? Obvio. Pero está por añadir expresividad, para añadir cómo el jefe de los coperos se había olvidado de lo que había dicho a José. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Para empezar, los votos se decían, ¿no? Que pronunciaron mi boca, mis labios, y habló mi boca. Es, sobre todo, pues en un libro como los Salmos, que es poesía, ¿no? Es para añadir todavía más expresión a lo que está diciendo. Pero, pues este versículo dice cuando estaba angustiado, así que podemos ver el énfasis, el porqué del énfasis para mostrar su angustia del salmista. Antítesis. Antítesis consiste en la contraposición de frases o ideas. Como que pareciera ser lo contrario una cosa de la otra. Es prácticamente igual a las rimas antónimas que vimos en la poesía, solo que en esta ocasión no es exclusivo de las rimas. Recuerda que casi siempre va unido con un pero, con más, con un sin embargo, casi siempre, ¿ok? No siempre, pero casi siempre están. Sí, cuando tú veas dos ideas contrarias, esta es una antítesis. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la antítesis? Él no tenía pecado, pero se hizo pecado, y lo contrario de pecado, pues para que nosotros seamos justicia. Ahora sí que el bendito se hizo maldito para que nosotros que teníamos la maldición se nos fuese quitada y vengamos a ser bendecidos en Dios. ¿Ven? Ese es el mismo juego de palabras que estoy haciendo. Esa es la antítesis. Porque la paga de pecado es muerte. Está hablando del pecado que trae muerte. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, muerte, pero el regalo, salvación en Cristo Jesús. Así es como funciona, ¿no? Como decir, se me secaron los ojos de tanto llorar, ¿no? Es una antítesis. Y otras, pero yo creo que ya la entendieron. Número 10, reiteración. La reiteración o repetición también se le puede llamar, solo que no encontré ninguna figura literaria que se llamara repetición, pero es lo mismo. Se trata de la repetición de palabras para resaltar una idea. Tampoco lo hacen por incultos, pues. Se hace para resaltar algo. Lo vimos en la página 21. Ya vimos Eclesiastés 3:1 hasta, no recuerdo exactamente qué versículo, que dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo para esto, tiempo para lo otro. Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Tiempo para sembrar, tiempo para
para cosechar. Así te va diciendo tiempo para esto, tiempo para otro. No es el énfasis del pasaje decirnos que sembremos y cosechemos y que van a ser diferentes tiempos. Es el énfasis del pasaje que hay tiempo para todo. La reiteración o la repetición se da para que enfatizar el mensaje principal. Primera de Corintios 15, del 42 al 44, son muchos ejemplos de lo mismo, para darnos a entender, o yo sé que ya lo leíste porque se supone que tú lees todo, para entender que uno es el cuerpo que tenemos en esta tierra y otro va a ser el cuerpo que tengamos cuando estemos con Jesús y seamos resucitados. Ese es el énfasis, y lo dice de diferentes maneras. Hay una repetición, hay una reiteración para decir lo mismo. El Salmo 150, que es el que dice, alabad al Señor con todo, ¿no? Que dice con algo así como con guitarra, alabad al Señor con guitarra, alabad al Señor con baterías, con flautas, con saxofón. Todo lo que respire, alaba al Señor. Ese es el énfasis de que debemos alabar al Señor con todo, de todo el Salmo. Sí. Aunado a esto te puse en el asterisco, están las parábolas, un ejemplo cotidiano que enseña una verdad espiritual, que vimos en el capítulo 6. Es por ello que no fue agregado a esta lista, pero las parábolas también es una figura literaria. ¿Okay? Te acordarás de cuando lo vimos. Ahora, ¿cómo aplicaste? ¿Sí? Dime. Tengo una pregunta. Digamos, ¿la reiteración es más o menos como el pleonasmo o no? Porque es como... La reiteración, la diferencia es que van a haber muchas más repeticiones. ¿Me entienden? Por ejemplo, piensen en Eclesiastés 3. Un montón de veces se repitió, ¿no? Pensemos en el Salmo 150, que un montón de veces se repitió. En un sentido es igual porque se trata de enfatizar algo, ¿no? Pero el pleonasmo está más bien para ponerle expresividad y la reiteración para ponerle más énfasis. Pero pues básicamente es lo mismo. Ahora, ¿no podría ser también el pleonasmo es más una libertad poética porque es algo que sabemos que en la vida diaria está mal dicho? Sin embargo, se permite usarlo para añadir expresión. Y la reiteración no está mal dicho. Tú puedes repetir cosas para enfatizar tu punto y no está mal dicho, no es incorrecto. El pleonasmo sí, pero no cuando se refiere a una figura literaria, ¿no? Definitivamente, muchísimas gracias. Pasemos a la aplicación. ¿Te quedó claro, mi amor? Perfecto. Aplicación, pues ya saben las reglas, que sea sencillo. ¿Cuáles son las reglas? Estas se me olvidan siempre. Sencillo, personal, coherente. ¿Y qué? Práctico. Práctico. Siempre una. Y nunca es la misma, pero siempre una se me olvida. Ahí ustedes lo aplican a su vida, lo de Isaías. Ahora, la práctica en clase. Esta va a estar así, mira, papita. Acabo de usar una metáfora, ¿va? Ya ahora solo pienso en figuras literarias. Hasta algunos de los que se les comía porque decías, yo quiero hacerlo una vez, hasta ya lo hicieron tal vez. Pero la práctica en clase no va a ser que la interpretes la figura literaria, sino que escribas sobre la línea qué tipo de figura es, ¿ok? Ahí tienes 10 ejemplos, 10 versículos o 10 pasajes, y tú tienes que poner cuál de estas 10 son, ¿ok? Así que antes de que continuemos, porque ya estamos terminando la clase, ¿alguien tiene alguna duda? Recuerden que el énfasis de las figuras es facilitarnos la vida, no complicárnosla, ¿ok? Entonces, no tienes que estar haciendo con cada versículo qué es esto, ¿no? Si esta es una figura literaria, ¿cuál es? ¿Será que es una pleonasmo o no sé qué? No tienes que hacer eso.
¿ok? Pero sí tienes que entender que las figuras literarias no se pueden interpretar literalmente. O sea, se tienen que interpretar en base a la figura literaria que es y que no se sacan doctrinas de estas figuras literarias. Entonces, pues sí. Entonces vamos a hacerlo un poco más entretenido para ustedes porque yo ya lo hice. Si alguien tiene una duda que no se animó a hacer, escríbanmela por favor y con gusto se la resuelvo. Pues sobre la línea entonces vas a poner qué figura es y qué forma es también. ¿Qué forma y qué figura? Sencillo, ya la forma está muchísimo más fácil para ti porque ya te la sabes. Vas a poner, esta es, por ejemplo, la primera. No te voy a decir qué es, ¿va? Te voy a decir qué no es. Esta es una reiteración y es una narrativa. Ahí la pones. Reiteración, narrativa. Obviamente ninguna de las dos es, así que ya sabes que no es. Pero bueno, te voy a dar 10 minutos para que escribas sobre la línea esto. Yo creo que van a acabar mucho más antes, pero pues te doy 10 minutos. Voy a detener la grabación. Nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Bye.